Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hay Vacantes. Aquí con ustedes estamos Gerardo Castillo y su servidor Francisco de León. Y pues hoy, como siempre, es un gusto presentar a nuestro invitado. Estamos aquí con Ileana Villarreal. Hola, Ileana. Hola. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Y pues bueno, ya sin más, comenzamos con esta entrevista. Ileana, pues bueno, estuvimos, o más bien queremos platicar acerca de lo de la obra que tenemos aquí enfrente, un propósito claro, ¿no? ¿Cuál es el propósito, cuál fue el propósito de Ileana con esta obra? O qué pretende en general al momento de escribir. Bueno, en general creo que lo que pretendo siempre es justamente como conocer qué es esa agitación que yo tengo. No lo tengo claro nunca por adelantado. Estaba pensando esta mañana, justamente hace poco platiqué con Ovidio y él me platicaba que estaba preparando un guión, pero lo iban a someter para financiamiento, y él entonces escribió o tuvo que escribir la sinopsis. Entonces yo, maravillada, la verdad, le pregunto, ¿cómo puedes escribir una sinopsis sobre algo que no está escrito aún? A mí no se me da, o sea, no lo puedo concebir por adelantado. Entonces sí creo que básicamente lo que trato de hacer es justamente saber cuál es esa agitación, como que es necesario que salga para que yo la conozca. Y eso me pasó con este texto cuando, después que recibí el premio, me estaban haciendo unas entrevistas y me preguntaban justamente como cuál era el tema, que debería de ser como muy obvio para mí que lo escribí, ¿no? Y sin embargo me daba como cierta confusión, ¿no? Y descubrí, no sé, te digo, creo que después de esas entrevistas, que se trataba de una especie de como de ensayo sobre la desolación. Ajá. Entonces, si me preguntas como la pregunta cuál pues fue mi propósito con eso, creo que hacer eso justamente, un ensayo sobre la desolación, pero eso yo lo descubrí muy después, digamos, ¿no? Mucho después de que estaba escrita ya, de que estaba concluida incluso. Ajá. Sí. Bien, pues nada más hacer la aclaración, ¿no? Que la obra Un propósito claro de Ileana recibió el premio Gerardo Mancebo del Castillo en 2010. En 2010, si sí. no me falla, Sí, ¿no? sí. Ileana, si en tu obra la navegación es algo así como se equipara al aislamiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces queríamos preguntarte, ¿uno puede moverse en el aislamiento? Y si es así, ¿hacia dónde? Ay, ok. Sí, mira, también creo que eso está padre porque ustedes que lo leen, lo reciben, digamos, pueden quizás analizar o observar cosas que yo no hago, ¿no? Pero sí, creo que tienes razón. Supongo que el hecho de que hubieran aparecido mis personajes en una nave en el medio del mar, pues sí, debe ser una especie de aislamiento que yo considero que es un aislamiento interior más bien, ¿no? No exterior en realidad. Y si uno se puede mover. Ay. No sé qué pensar porque, mira, quizás claro que yo parto de mí seguramente siempre, pues, de mis referentes para la escritura, y sí siento que hay, o en mi personalidad, no sé si todos pensamos lo mismo, cada uno de sí mismo, pero hay una pues una distancia o algo como insalvable entre mí y los otros. Uh-huh. Y o sea, sí puedo moverme como dentro de esa burbuja, pero no sé si esa burbuja en realidad se mueve, no sé si estoy respondiendo nada en realidad. Pero o sea, quiero pensar que el aislamiento se lleva consigo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es móvil en ese sentido y opera, también está en movimiento, pero no sé no sé si hay algo de desplazamiento o ya no sé qué otro tipo de movimiento. No sé qué más. Tal vez ahí podríamos pensar incluso en la idea de destino, ¿no? O sea, pero más bien como, no como destino de estoy destinado a que esto ocurra, sino punto de llegada, ¿no? Ajá. No, o sea, tal vez en ese aislamiento sería lo que pudiéramos, bueno, por lo menos es algo
que es curioso en la obra, ¿no? Porque no hay Sí. no hay un punto al cual llegar en realidad, ¿no? Es que es lo... Bueno, yo creo que eso es justamente donde lo desolador, me parece a mí. Por eso es que yo creo que yo descubrí, insisto, después, que se trataba de ensayar sobre qué es la desolación. Creo que es justamente eso, como no sé si no... Sí, creo que quizás no tener un punto de llegada en realidad, pero como integrado, ¿no? Como un... Y que ahorita que nos das esa respuesta, yo lo veo entonces como una metáfora, ¿no? Muy cercana al ejercicio de escribir de zarpo, Ay, sin mira, saber sí, a dónde sí, llego. claro. Y es mucho lo que les ocurre a los personajes, ¿no? Sí. Están permanentemente viajando, navegando, pero nunca saben si ya llegaron, si no llegaron, o realmente hacia dónde van, ¿no? Y a lo mejor ahorita el aislamiento no sería también el que nos movemos hacia otros aislamientos como lo comparten los tripulantes de la nave. Sí, porque mira, o sea, al final sí todos son diferentes. Estos 5 personajes no son todos como un personaje que está a la deriva, digamos, ¿no? Cada uno tiene su característica. El capitán de hecho quiere estar a la deriva porque es un capitán decadente, que no puede ya ser más un capitán de una embarcación. Entonces él maneja esta cosa de la deriva para poder continuar siendo él, ¿no? Entonces es como otro estilo de desolación, me parece a mí, ¿no? De manejar las cosas para que no cambie lo que creo que, o sea, para que no quede despojado de lo único que creo que tengo, ¿no? Que es, ¿no? Es otro tipo de desolación distinta de, por ejemplo, el que es el único pasajero de esta embarcación, que él sí... en otro, ahora sí que como en otra forma muy distinta dice, necesito llegar a mi tierra y no sé cuál es esa tierra mía, entonces, señor capitán, ¿usted me lleva? Ajá. Y el capitán, claro, aprovecha, o sea, es como se juntan muy a gusto, ¿no? Y el capitán dice, claro, yo lo llevo, ¿no? Y aprovecho y tengo esta nave en marcha y no voy a ningún lado. Y este pasajero sí es alguien que está entregando mucho más en manos de como declararse, no sé si puedo ponerlo en sus manos, y el capitán dice sí, y él se cree ya resuelto en eso. Ajá. Y claro, entonces es donde a él le viene esa crisis, darse cuenta, como hacerse cargo de eso que no está asumiendo él mismo, ¿no? Y por el otro lado están los 3 hermanos, que son los marineros, y que ellos más bien están como en una especie de desconocimiento de la situación, pero también les llega, ¿no? la crisis que los confronta con lo que está ocurriendo, y ellos tienen que todos, cada uno, decidir, pues, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer, no? Pues sí. Oye, y si así como para tus marineros, para el artista, ¿el viaje permanente será una maldición o una fortuna? Pues es que yo pienso, no sé, no puedo englobar a todos los que ejecutan alguna forma de arte, pero en mí lo que ocurre más bien es como una especie de... pues a lo mejor la palabra es inadecuada, pero de purgatorio. O sea, para mí, cada vez que emprendo un proyecto de escritura, es como un proceso de trabajo, no sé qué decir, como personal muy fuerte, como si de trabajo de algo que ocurre y que necesita sublimarse, transmutarse o liberarse, o que algo le ocurra. Entonces, creo que ni siquiera puedo separarlo. O sea, decir, ese resultado es a la vez mi trabajo personal, ¿no? No sé si estoy siendo clara, pero entonces también, por ejemplo, para mí no es algo que yo puedo hacer con una frecuencia, o sea, todo el tiempo. No puedo porque no ocurre personalmente, ¿no? Pero no lo sé, hay gente que es mucho más, ¿no? A lo mejor produce con menos... sin tanto cosa interior. Sin tanta víscera. Sí, no sé si víscera o qué, pero entonces puede producir más, y entonces en ese sentido a lo mejor ese trabajo no es, pues, inquietante o mucho menos desolador, o no lo sé. Para mí sí es muy inquietante. También es una inquietud que me gusta, ¿no? O sea, porque ocurren cosas que son importantes para mí. Pero también, bueno, no sé si la gente no sé si los músicos padecen su proceso o no, no sé, ¿no? O sea, aunque los has visto. Sí, pero siento que a veces es más ligero ese proceso, ¿no? Claro. O gente que tiene como más, no sé si decir disciplina, o no sé, que lo hace, ¿no?
de continuo todos los días, Ujú. a lo mejor no lo tiene como ya más integrado a su quehacer ordinario. No sé si estoy siendo clara, pero... Ujú. ajá. Sí. A la cotidianidad. Sí, exacto. Sí. Y hablando de esto, ¿no? Me llamaría la atención, ¿tú qué consideras o cómo consideras más bien el papel del que escribe teatro, ¿no? Porque finalmente estás Ajá, escribiendo un ajá. texto que va a Sí. ser montado, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿tú cómo concibes esa labor de tener entre manos ese texto que además no vas a dirigir tú, ¿no? No. O sea, pero que que tiene que llegar a escena? ¿Cuál es la labor de la escritura ahí, no? Pues a mí me resulta fascinante. Yo creo que yo llegué ahí justo por esta fascinación que tengo, porque, bueno, para empezar, yo creo que sí es una pieza literaria, o sea, finalmente siempre sí es escritura, ¿no? Ujú. No obstante, sí no está planteada, de hecho no sé cómo lo consideran ustedes, pero yo creo que el teatro es lo que menos se lee dentro de lo que se lee, o sea, incluso menos que la poesía, que ya es así como de chin, Como por el favor, extremo, lectores. ¿no? Pero yo lo entiendo porque yo misma que escribo dramaturgia, siento que sí es muy difícil leer la dramaturgia, dado que, claro, está tan bien planteada para que le ocurra algo distinto, que es una escenificación. Ujú. No obstante, yo disfruto mucho, por ejemplo, me acuerdo en un taller con Estela Leñero, leímos, yo ya la había leído y la vi montada por Ludwig Margules, de Oscar Liera. Mi buena memoria ahorita me va a ayudar muchísimo. Camino Rojo a Zabaiba. Ok. Y yo lo que decía, ¿sabes? En el taller yo disfruté mucho el montaje de Margules, pero lo que decía después que la leímos en voz alta en el taller, yo decía, es que esto es justamente, para empezar, es una gran obra literaria, o sea, leerla, no sé, está toda completa, toda bien, y además sirve para escenificarse. Entonces, siento que tiene como esa complejidad, la dramaturgia. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues a mí lo que pasa, que me ocurre, es que yo tengo una fascinación total por el habla, por la conversación, por cómo una persona se manifiesta a sí misma en su totalidad, en sus ideas, en sus frases, en su construcción. Entonces, creo que, insisto, llegué a la dramaturgia porque se construye a partir de los diálogos, y eso también me genera mucha fascinación. No, yo creo que no sé si alguna vez podría construir como un novelista a partir como de un ojo que mira, sino que yo más bien siento que la forma que tengo de manifestar es construyendo diálogos, parlamento, ¿no?, entre personajes. Entonces creo que así es como llegué, eso me causa mucha fascinación, y quisiera... creo que soy obsesiva como en un grado particular en eso, y yo estudié una parte de mi carrera en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, a lo mejor ya te lo he platicado. Entonces, una de las materias que cursaba ya era filosofía, y nos la daban filosofía, un austriaco padre, ¿no? También me daba miedo el maestro porque se enojaba con nosotros y aventaba libros así en el salón, y bueno, ¿no? Pero el caso es que con él leíamos Heidegger, y a mí lo que me pasaba cuando lo estaba leyendo desde luego en inglés. Entonces lo leía y yo no sé, de verdad no sé si alguna vez entendí lo que proponía Heidegger, pero lo que yo hacía mecánicamente, que es donde yo creo que sí es mi grado de obsesión, era ver lo que aquella persona, escritor, la forma en que estaba construyendo su idea. No sé, insisto, si yo podía seguir la idea, construirla en mi mente con él, o guiada por él, pero sí sentía que yo entraba a la mente suya a ver cómo chispas estaba construyendo, y eso, no saben, verdaderamente, así como yo disfruté plenamente, o sea, eso es como uno de los éxtasis más grandes que yo me acuerdo de haber tenido, ¿no? Y creo que eso es lo que me pasa, por eso digo, siempre tiene que ver como con cómo se expresa una persona. No lo que está diciendo, sino lo que, ¿no? Como que ocurre mientras, sí, claro, cómo es que está llegando a decir eso, desde dónde, ¿no? Claro. Que sería como diferentes niveles de teatro, o tipos más bien, yo creo que de teatro, que se divide, digo, por gustos. Hay algunos directores o autores que se van por la idea, ¿no? Lo que quieren que se vea es la idea, ¿no? Sí. Otro, a lo mejor la voz pura del autor, ¿no? Y otros específicamente el lenguaje, ¿no? Tú te irías entonces más por
por este camino? Pues mira, yo soy de la idea, o sea, yo como espectador teatral siento que para mí es siempre, digamos, preferible, disfruto mucho que recaiga sobre el actor en tanto personaje. Y entonces sí, digamos, en su voz, pero sí siento que es muy importante que esa voz sea acción, en la medida en la que, un poco vuelvo a donde yo empecé, que es acción interna, es decir, lo que yo digo implica quién soy yo y desde luego cómo actúo. Entonces está también esta cosa como de la narraturgia que yo digo, conozco muy poco, pero a mí me inquieta porque siento que entonces eso carece de este otro aspecto que es, ¿no? el de hablar desde mi voz, ¿no? No narrar un acontecimiento, sino ser yo ese acontecimiento frente al otro. Desde luego también a mí los monólogos luego me dan susto, ¿no? Sí. Porque creo que no se puede en realidad, creo que solo se puede frente al otro. Y que de hecho, por eso los monólogos que más funcionan son los que están interpelando al otro, ¿no? Claro. Estoy pensando en Beckett, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre está dirigiéndose al otro, ¿no? O sea, porque sí, yo sí creo que solo puede ocurrir sí con el otro. Y qué interesante, porque no volvemos a lo de la burbuja. Finalmente sí somos solo individuo, pero sí a mi entender solo ocurrimos frente a lo otro. Claro. Sí, frente a lo otro. Claro. Que, bueno, ahí iría la voz del autor como algo muy íntimo, ¿no? Que sin embargo al ser teatro siempre tiene la convicción desde el inicio de llegar, ¿no? Al otro, de mezclarse con el otro, con ¿Quieres su decir manera como en de la sentir. escenificación? En la escenificación, ¿no? Ajá. Que a lo mejor la poesía, digo, no sabemos, ¿no? Siempre escribimos, a lo mejor va a quedar en el papel, claro, siempre se espera que llegue a un lector, ¿no? Sí. Pero el teatro es ya en su naturaleza tiene que llegar al otro. Y en este sentido, ¿cuál sería? ¿Tendría un papel social el teatro, una importancia, una responsabilidad social? Pues mira, yo creo que todo el arte, cualquier arte tiene una responsabilidad social, no en términos, digamos, morales, sino porque por este proceso también del que hablé antes, como que es un proceso personal de sublimación o de transmutación, y entonces en esa medida es también un acto social. Pues sí, ¿no? Pues es que ya no sé si responsabilidad social, pero sí es socialmente responsable o bondadoso, benéfico, ¿no? En ese sentido yo no creo que el teatro sea distinto a otro tipo de expresión artística, pero lo que sí tiene de particular, que también a mí me resulta fascinante, es que ocurre en vivo, ¿no? Y que eso es también bien interesante, porque el cine, que tiene expresiones maravillosas, tiene como, claro, por supuesto, es otro lenguaje y además tiene una cosa muy fuerte de, quizás si habláramos en materiales como mucho más metal o plomo o algo, porque es que es permanente. Sí. Es ¿no? Es permanente. De otra forma que el libro, pero el libro también lo es, y aunque el libro es la base o el libreto será la base del teatro, el teatro no es, y cada función es una función distinta, y cada función el actor quién sabe, y también depende, como un maestro en el aula, ¿no? Depende no solo de cómo llegó él, sino de también cómo está esa energía grupal, y eso pasa en el teatro también, ¿no? O sea, el espectador es fundamental. Claro. Y entonces es muy emocionante. Yo apenas hace 2 noches fui a ver una cosa de danza en el Milagro, de contempodanza, y me resultó muy interesante el ejercicio de que estuvieran haciendo esto en el Milagro, porque estamos en otra perspectiva. O sea, está digamos, el escenario y están las gradas. Entonces uno ve a los bailarines básicamente pues al nivel. Y eso es algo que no ocurre por lo general en danza. Casi siempre está el escenario como más allá o más arriba. Claro. Y fíjate que fue, para mí, yo le decía a Gabriela, mi compañera, que es la bailarina de ahí, es una amiga, que me resultó escalofriante, fue la palabra que usé, porque yo estaba viendo el gesto del bailarín, que es algo que no sé si casi nunca hacemos. Se percibe, claro. ¿no? Y vi otra cosa que me fascinó, esto a lo mejor no tiene nada que ver, pero fue fascinante para mí, porque estábamos en las graditas así, y la danza tiene algo padrísimo y de particular que no tiene, por ejemplo, el cine, y quiero hablar de las artes escénicas en vivo.
hay diferentes focos. Entonces un espectador estaba mirando a la bailarina de ella y yo a la de allá, y entonces ahí fue donde yo me di cuenta que las cabecitas miran hacia otro ladito. Claro. Y eso está padrísimo, ¿viste? Esa fue una experiencia también así de, ay, qué padre, porque tiene focos distintos. O sea, es un poco más como la vida, ¿no? Claro, es más efímero, se acaba, o el bailarín puede caerse o confundirse, o no, le sale muy bien ese día el giro, o yo qué sé. Sí. Y eso tiene como de particular las artes escénicas que ocurren, pues sí, en vivo. En vivo, ¿no? Ajá. Claro. Ajá. Claro. Fíjate, ahorita comentando todo esto pensaba en... Gilda les dice que bueno, que toda obra, como tú decías, ¿no? Toda obra artística tiene un carácter social, ¿no? O sea, dice, pero dice, la gran diferencia es que su carácter es estético, ¿no? Claro. Si no sí, entra, sí, no, moralizante. si no no, entra sí, desde lo, claro. si lo social no entra desde lo estético, No. es que es un arte que no sirve, De ¿no? acuerdísimo, O sea, claro. Y que de hecho por eso yo tengo mucho conflicto con el que llamamos arte conceptual, ¿no? Porque no tendría por qué elaborar conceptos. Claro. Pero justamente hablando ya de lo que tú decías del teatro y lo que decíamos hace un momento sobre la escritura del teatro, Deleuze también afirma que lo más importante del arte es que puede conectarnos con elementos de nuestra vida. Claro. Dice, no es que nos aleje de ella, no es que nos aleje del mundo, es que a su modo, así sea el relato más fantástico en el sentido de género, ¿no? Tiene que conectarnos con algún nivel de nuestra existencia. En este caso nos interesaría saber, ¿tú qué piensas que ocurre con el artista, con el dramaturgo, con cualquier persona que se dedique a esto, al momento en que visita la vida cotidiana? Pensamos que a lo mejor, o nos preguntábamos más bien si se sentirán un poco como Vela cuando visita tierra, cuando baja a tierra. Y digo, recordando esa escena, que Telescopio es el que interroga, ¿no? A Bella y le dice, oye, ¿y cómo es la gente? ¿Están mejor, están peor? ¿No? ¿Qué se siente o qué sientes cuando vas? Y él dice, miedo, ¿no? ¿Siempre? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y te gusta ir? No lo sé. Sí. Esa parte sí me lo por Destroza, muchas ¿cómo? cosas. Sí, Me la lo vida por muchas cosas, ¿no? Sí. Me impactó mucho. Yo sí creo, es que a veces creo que es una especie de cliché, pero yo sí creo que hay un cierto grado de desadaptación, que claro que no es algo, o sea, no es una fachada, me parece. O sea, yo sí a veces me siento, o sea, perturbada continuamente, ¿no? O sea, pienso todo el tiempo y quisiera a veces, ay, ¿no? O sea, como no estar conectada como a cierta cosa, o me observo, ¿no? Mucho. Y entonces, claro, tengo siempre mi apreciación sobre, ¿no?, lo que está ocurriendo. Entonces hay cierto, ¿no?, grado de perturbación y sí de desadaptación, que no necesariamente es algo de estar loco, ni de no, a lo mejor yo no aparento nada, ni creo que soy, quizás todos somos en cierto grado así, pero yo sí siento que hay una... Yo me acuerdo, Paco, que hubo un momento en mi, pues quizás posterior a la adolescencia, pero por ahí, en donde yo me di cuenta que yo tenía terror de ver a alguien a los ojos por el abismo que eso implica. O sea, es como si, Dios, o sea, yo soy un universo y tú eres otro y estamos, ¿no? Ahora sí que, ¿no? Chocando. No, pues no sé si chocando, pero es así, es abrumador. Sí, claro. No sé si solo me pasaba a mí, pero sí me pasaba. Entonces creo que sí hay cierto grado de esta cosa de Vela de voy, pero no me fijo mucho porque no quiero, tengo miedo y mejor voy rápido y resuelvo y regreso, ¿no? Sí, creo que sí debe de haber un poco de como de ese... Esa perturbación, ese Pues de sí, miedo, yo como sí lo dice siento él. que hay, sí. Pues yo digo, si hablo de mí, sí, la verdad, sí. Ajá. Ahora sí que lo bueno, y hablando también sobre géneros, digo, mejor aquí nos debrayamos. Pero digo, yo cuando leía la obra, dije, bueno, el féretro del capitán, Ajá. tocar tierra por las noches, ¿no? Y la soledad, me hizo de repente pensar en vampiros. Ay, mira, ajá. Dije, bueno, ¿qué tanto navegas tú por esas aguas? La verdad, nada. Ajá. No, la verdad, nada. Además, yo siento que... Y creo que ahí... No sé si me vuelo la barda, pero sé que Beckett decía, no, pues mis obras son realistas, pues yo digo absolutamente lo mismo de esto, decir, no, yo siento que esto es absolutamente realista y no hay nada de... Sí, bueno, supongamos, están en un barco y a lo mejor eso no es tan posible que uno viva la vida en un barco sin salir de ahí, pero por lo demás creo que todo es realista. Entonces no sé si
este género de, ¿no?, de vampiros y este aspecto de, ¿no?, la oscuridad y ciertos otros tipos de espíritus. No me lo pensé. Ajá. Quién sabe si por ahí ¿no?, aparezcan más allá de mí, ¿no?, en la escritura, pero no navego esas aguas, pues, ¿no?, directamente con tus palabras. No, fíjate. Sí, y ustedes sí mucho, así que a lo mejor por ahí vieron algo. Me dio curiosidad como esas señales. Curiosamente que lo vio fue, ¿no? Sí, y yo no soy esperaría que lo hubiera visto más yo, pero claro. A lo mejor por el... Yo tampoco soy tan cercano al género. Ajá. Pero me dieron esos chispados. Dije, ¿será? Bueno, no me voy a quedar con las ganas, ¿no?, de preguntar. No, y eso sí, nunca me lo había preguntado ni siquiera, ¿no? Fíjate. Ajá. Oye, y esta confrontación que a mí me resultó muy interesante, ¿no? Finalmente uno piensa, imperan dos tipos de madera en la obra, ¿no? Por un lado el féretro, que evoca la quietud. Claro. Y por otro lado la madera del barco, que evoca movimiento. Sí. Entonces, ¿tú cómo piensas esos dos, ese encuentro entre esas dos ideas? Pues a lo mejor justo como en esto mismo es esta vida, o sea, estar vivo, y eso es desde luego movimiento y flexibilidad y, ¿no?, cambio, pero no obstante hay esta otra parte que yo identifico quizás mucho del ser humano, de asirse como a lo que conoce y a lo que tiene, y no un poquito entonces de tener el movimiento o tener miedo, no. Entonces creo que, y probablemente, bueno, quiero decir que probablemente son complementarios estos dos tipos de movimiento, pero a lo mejor a lo que en todo caso aspiro yo es a la libertad, ¿no? O sea, como al movimiento en todo caso de una nave en las aguas del océano, más bien, ¿no? Ajá. Lo que dices que el féretro es más o menos como lo conocido y todo, me pongo a pensar. Que mencionas que el capitán pues es un personaje. Sí. Que el capitán pues ya es un personaje como en decadencia, ¿no? Él ya sabe que va como de salida. Sí. Y la imagen de que siempre permanezca dentro ya de su féretro como que es una anticipación, ¿no?, a lo que va a suceder. Sin embargo, es el que promueve él el movimiento, porque él es el que siempre va con la bandera de no hemos llegado. Claro, pero es justo lo que te digo, es que eso además a mí creo que sí es también muy humano. Él está procurando ese movimiento porque es la única forma en la que, o sea, si ellos volvieran a llegar a tierra, este señor lo único que tiene es ser capitán. Dejaría de ser inmediatamente el capitán porque además estarían ya en tierra, en todo caso, pero además porque él está en total decadencia, él no tiene, no, ¿qué más puede procurar? Ningún otro qué hacer, ni emprender nada, ¿no? Entonces él está procurando ese movimiento, pero además es un movimiento absolutamente errático, ¿no? Para poder entonces seguir siendo el centro de esa nave y seguir siendo el centro, digamos, de ese núcleo, ¿no? Microcosmos, ¿no? Exacto. Entonces es la forma en la que yo me permito a mí misma que las cosas permanezcan. Voy a mover las cosas para que yo pueda permanecer. Sí. ¿No? Claro. Y él de repente desata una frase muy fuerte que hasta me hizo pensar en su imagen como alusión al gobierno, donde dice, no, es que yo les oculte cosas, yo a cada quien le digo lo que necesito oír, y eso nos conviene a todos, ¿no? Y además en esta desfachatez maravillosa, decir, te estoy diciendo lo que, o sea, y tú no me vas a rezongar nada, ¿no? O sea, tú encima sigues necesitando de mí, ¿no? Para que siga el tinglado. Ajá. Sí. Y que eso a mí me parece súper actual, ¿no? O sea, eso a mí me parece uno de los momentos en los que finalmente sí creo que todo autor habla de su tiempo. ¿No? Y es ahí donde encuentro mucho eso, ¿no? O sea, sobre todo en el personaje del capitán, creo que es Sí, como dice Paco, yo también lo sentí muy actual, ¿no? Con lo que sucede políticamente, el momento político en México, ¿no? De regresar a antiguos regímenes, ¿no? Lo vi mucho en esa parte. Y también me hizo pensar a un director de teatro que por memoria no recuerdo quién es. Por suerte no me acuerdo. Sí, por cierto no me acuerdo. Decían, oye, ¿qué opinas sobre el teatro político? ¿Es posible el teatro político? Y él afirmaba, dice, no es posible porque la política se vive al día con día. Dice, y el teatro, no puedes hacer una obra de teatro de lo que sucedió hoy en la mañana o del momento de ahorita.
sino el teatro es, a lo mejor lo haces sobre lo que sucede ahorita, pero lo van a ver personas en un futuro cuando ya no es un momento. Se convierte en un acto reflexivo, ¿no? Ya no es como en una crónica o en político, las noticias, ¿no? Y el periódico. Por lo tanto, yo considero que el teatro no puede ser político. Sin embargo, acá un personaje sí nos remite mucho a la actualidad, ¿no? A lo mejor lo escribiste hace 5 años cuando no vivió. Pues mira, o sea, yo tampoco nunca pensé en esos términos, la verdad, insisto, yo estaba pensando en términos como de más bien de lo más interior, ¿no? Y ahorita que estabas tú explicando este asunto de la política, yo pensaba en, quizás tiene que ver con que funciona de la siguiente forma, y así es como funciona, me parece, en todo caso, la política, por lo menos en nuestro país, pero yo creo que en general, es que al capitán no le funcionarían las cosas si los otros no también hicieran lo que están haciendo, es decir, finalmente uno se da cuenta como de, a ver, esto está raro, no llegamos a tierra y solo de noche y estamos amenazados con que allá en tierra todo está horrible y nos van a casi embrujar, entonces no conviene, entonces obedezco, pero ya me di cuenta que eso suena raro, entonces voy y confronto al capitán y si como que se desenmascaran las cosas y no se sabe bien cómo, todo vuelve a su sitio. Entonces creo que esa es o sea, en todo caso, esto no es un asunto político para nada, o no se pensó así, pero sí es capaz de reflejarlo. Lo político tiene que ver en todo caso con cómo funcionamos socialmente, ¿no? Y yo creo que tiene otra vez que ver con este asunto del movimiento, es decir, no tantas veces hemos dicho, más vale malo por conocido, ¿no? Sí. En la política y ahora sí que en la intimidad, ¿no? Exacto. Sí. Entonces creo que tiene que ver con nuestro comportamiento y también, ya bien dicen, los pueblos tienen los gobiernos que merecen, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene más bien que ver con, en todo caso voy a hablar de la nave y con la tripulación, pues, ¿no? El hecho de que el capitán siga estando ahí, también el pasajero, el telescopio, siento que es como así un querer ser un arrojado y no le sale bien, ¿no? Que amenaza al capitán y todavía lo pone en la embarcación chiquita, decir, lo voy a dejar a la deriva, para que vea que, ¿no? Está ya todo puesto y no sé, no le da el ánimo. Entonces, quizás eso es lo que nos permita jalarlo hacia lo político, pero creo que en todo caso es un aspecto de cómo vamos haciendo socialmente. Pues de nuevo es el golpe estético, ¿no? O sea, no es finalmente el cómo se enarbola el contacto estético con la obra que de ahí permite relacionarse con otras cosas, claro, sí. Que a mí eso me gusta pensar del arte, que sí, efectivamente, a partir de lo estético puede llegar, o sea, sí, como a distintos niveles, y uno puede pensar que es una obra política y otro sobre la desolación, y yo pienso que esto es un drama de interiores, y otro podría pensar que de vampiros o de algo del más allá, ¿no? Sí, las diferentes lecturas. Sí, claro. Sí. Y mientras las haya, eso es lo bueno. Claro. Oye, y hablando de lecturas, siempre es complicado ya a la hora, bueno, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando veo finalmente el montaje de un par de mis obras en específico, yo decía, claro, eso no lo había pensado así, ¿no? Claro. Eso no era para nada como yo lo estaba viendo. Pero tú las dirigiste además, ¿o no? Yo no quiero saber. Siempre es complicado. ¿Tú cómo enfrentas, digamos, ese pequeño tirano dictador que todos llevamos dentro a la hora de estar escribiendo la obra, ¿no? Sí, no. Y con la plena conciencia de que no vamos a hacer nosotros. No. Pues yo tengo ahí algo como raro. Lo platicábamos antes de empezar esta entrevista que, no sé, escribo algo y lo trabajo y de verdad hago como todo este trabajo y ¿no? Un drenaje ahí personal muy grande. Pero luego sí, como que no sé bien qué, pero me desentiendo básicamente muy a gusto de las cosas. Entonces, cuando yo fui a ver, hicieron una lectura dramatizada y tuve miedo, fíjate qué interesante, tuve miedo y dije, ¿y si no me gusta? ¿Y qué voy a hacer? Y si no era la lectura como, o sea, si de plano se van así por otro tono y yo como que lo pensé, pero ya cuando llegué y me senté y lo vi como si estuviera viendo, claro, con mucho gusto porque estaba viendo, ¿no? Un trabajo mío siendo, ¿no? Una lectura dramatizada, pero no, más bien en una especie como de así de despojo muy, ¿no? De cada quien su rollo en esta vida, ¿no? O sea, esto ya no sé, yo qué sé. Cada quien haga lo que pueda, ¿no? Claro. Sí. Entonces, también tengo nerviositos ahora que sé que está ya echado a andar para la puesta en escena para estrenarse. A veces me da miedo pensar como en que, ¿no? ¿Sabes lo que me da miedo? Me da miedo como decir, chin, eso no era, ¿no? Claro. O eso no es lo que por ahí no era.
Pero también me desentiendo pensando en que eso ya no es mi trabajo, eso ya es trabajo de ellos y esa es una interpretación que hagan ellos y a lo mejor me voy a sorprender. Probablemente, lo más seguro es que me voy a sorprender, ¿no? Sí, así que aquí voy a citar directamente a Ileana, ¿no? Que siempre que entro en estos procesos de trabajo, lo único que dices, bueno, ya me invitan al estreno. Ahí me invitan al estreno. Sí. Ya cumplí, ¿no? Se ve. Y creo que es lo más saludable, ¿eh? Porque si no, sí puede ser muy desgastante. A menos de que también existe esta cosa del cine de autor y el teatro de autor, decir, yo voy a escribir y yo voy a dirigir y yo voy a seleccionar el elenco y no, yo voy a... Claro. Porque yo... Pero fíjate que ahí sí yo ya también tengo que aceptarlo. O sea, yo siempre estoy así como detrás de la cortinita y yo mis asuntos. Yo no voy a levantar proyectos de montaje, no por ahora, o sea, no es mi intención para nada. Entonces sí, también creo que lo más sano es decir, ay, sí, aquí en el texto ahí tienen, ¿no? Ya, yo qué sé, hagan como prefieran. Sí, a veces es más contundente, ¿no? Yo recuerdo que lo primero que me enseñó Eduardo Ruiz Aviñón fue eso, ¿no? Ah, ¿sí? Cuando yo lo estaba viendo le dije, no, es que yo lo había pensado así. Y me dice, yo soy el director y te chingas, ¿no? O sea, Claro. así fue como yo lo pensé, entonces ya no te toca a ti. Y yo sé que los escritores, y en teatro yo sé que los escritores, los dramaturgos son como la figura más apestada, así de que no vaya a venir a los ensayos y que no empiece a opinar. Porque... Pero ahí sí no se puede querer, o sea, si uno ya escribió, o sea, uno ya hizo la interpretación de su propia maraña, perfecto. Si ahora tú le vas a decir al otro cómo interpretarlo, pues sí creo que ya es... Sí, pues demasiado, sí, claro, ¿no? Como... Claro. Es invasivo. Pues sí, y sí, también lo entiendo que uno diga, no, por favor no hagas esa lectura, si la lectura buena es esta, pero... Ajá. Pues uno tampoco sabe en realidad cuál es la lectura buena, ¿no? ¿no? La buena. No están ahí también una bola de gente que analiza los textos y que salen más cosas de las que uno jamás imaginó, ¿no? Sí. Así, Claro. pues sí. Y es una postura que se platica mucho entre artistas, ¿no? También que lo mencionaba. Yo, en cuanto termino de escribir, ya no es mío, ¿no? Ya dejó de ser mío. Ah, pues así. Pasa que yo sí soy muy, también lo hablamos antes, soy muy revisalona, soy muy, o sea, edito mucho y, ¿no? Pero o sea, cuando yo ya terminé, directamente sí, me desentiendo completamente. Y ahorita que mencionas de que pues ya está en la línea de montarse la obra, platícanos a raíz de qué. Está padre esa historia. Ajá. Por alguna pues fue por medio de Paco, iba a decir por alguna razón, pero fue por medio tuyo. Me contactó no sé si cineasta, Steven, un alemán, para que yo tradujera su guión al español, porque él estaba como estudiante de intercambio en el CCC y quería grabarlo, filmarlo. Entonces, en el proceso de traducción, empecé a trabajar yo con él un poco como, no sé si adaptación, pero ahí estábamos trabajando el guión y yo pensé en unos actores. Entonces le dije, ¿te puedo proponer actores? Y me dijo que sí, entonces yo contacté a estos chicos y finalmente sí fueron ellos los que filmaron y mientras estaba el proceso de la filmación, ellos tenían un reestreno y nos invitaron y los vimos trabajar. Esta compañía que se llama Idiotas Teatro, la pieza es Pájaro, que es un trabajo muy lindo. Entonces ese día yo me senté como espectador, me pareció un trabajo muy honesto, muy genuino, me gustó, pero encima me hizo recordar esto. Entonces cuando yo salí, qué bonito trabajo, qué padre, no sé qué, me recuerdan a una obra que yo escribí. Y me dijeron, escribe así. Pues préstanos tu obra. Y la leyeron y esa misma noche me hablaron, nos encantó y queremos que sea Jesús Díaz que la dirija porque ya pensamos que quién sabe qué. Pues padrísimo, qué bueno. Sí. Y que también me resulta interesante porque yo, en esta misma tónica que les digo de, pues ahí ya acabé y ahora sí que cada quien su asunto. Yo pienso que el texto, digamos que recibirá lo que merezca y entonces también no hago por promoverlo. Eso es raro, no creo que no es tan apropiado, ¿verdad? Pero no eres buena promotora. No, lo mínimo. Entonces, pues, pero sí le llegó, pues entonces siento que fue como muy afortunado porque yo básicamente no estaba haciendo nada por ese texto, ¿no? Y pues fue como en esa casualidad, entonces siento que sí fue como lo que el texto merecía, ¿no? Que se lo encontrara esta gente y que esta gente se animara con él y que lo propusiera de la siguiente forma. Y ha sido muy afortunado. Ahora ya veremos, pues desde luego los invitaré ahora sí que me inviten a mí al estreno y yo les paso la invitación. Exacto. Y sí, a ver qué, ¿no? Porque tú conoces muy bien la obra y no sé con qué nos vamos a encontrar. Sí, no, exactamente, pues, ¿no? Y uno se emociona, ¿no? Sí. O sea, porque
Vaya, incluso tuvo en su momento la posibilidad de que algunos amigos y yo lo tradujéramos, sí, etcétera. Vaya, que es un texto que emociona ya saber que por fin va a llegar a donde deben. Sí. Sí. Oye, y hay un aspecto que, bueno, digo, aquí también hablo por conocimiento de causa. Ya lo habías mencionado al inicio de la entrevista, pero la conversación. Sí, ¿no? sí. Este gusto que tienes con la conversación y además la ejercitas maravillosamente bien, ¿no? ¿De dónde proviene, ¿no? ¿Cómo es que descubres esto, ¿no? Este gusto por o incluso qué buscas en una conversación, ¿no? Pues mira, la verdad nunca me lo había pensado y te agradezco mucho esa pregunta porque sí, ya les dije también antes, tengo un rasgo ahí raro o sea, mi familia me hacían como burla de decir, tú vas derechito a monja, o sea, sí tenía yo como un asunto ahí de medio antisocial o yo lo interpreto como este miedo que les digo, para mí era como un abismo, otra persona es como de, sí, hay alguien más ahí enfrente y es todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, no era muy como de socialitos para nada. Pero creo, Paco, que hay un interés muy verdadero y muy genuino por el otro. Entonces, siempre que yo conozco a otro, por decir, si estamos en una, no sé, reunión y hay varias personas, no logro como salir mucho, pero de uno a uno, no sé, empiezo con mis famosas preguntas de, oye, ¿y tú con quién vives? ¿Y dónde no sé qué? Ay, sí, y no sé, como que hay un interés creo que es muy genuino. Y entonces siempre logro hacer conversaciones que yo disfruto profundamente, ¿no? Sí. Siempre, claro, con unos más que con otros, ocurre ya, ¿no? Lo que sea, pero yo tengo un interés muy verdadero por los otros. A mí las personas me gustan, me fascina el ser humano. Entonces creo que quizás de ahí. Claro. Ajá. Y fíjate, y completando un poco con esto, ¿no? La otra, y que es algo que también compartimos mucho, ¿no? Porque además es muy interesante. De hecho, corríamos un peligro, ¿eh? Yo llegué a pensar que en algún momento ya no nos iba a hacer más preguntas a nosotros. Sí, vamos a hacer entrevistas. Estoy contenida. Pudo haber pasado. Va a ser la segunda parte de la entrevista, ¿no? Ahora va a ser al revés. Pero además este gusto y un poco también esta obsesión por el pensamiento, ¿no? Y que además hay algo muy llamativo en Ileana, ¿no? Se pone en pausa cuando está pensando, ¿no? Como que hasta deja de hacer lo que estaba haciendo un momento para pensar a gusto y a partir de ahí hacer una elaboración. Con Gerardo Rivas, ¿no? En una entrevista que ya le hicimos a él, hablábamos de que vivimos en un tiempo que, bueno, él pensaba y lo comparto mucho, ¿no? Que lamentablemente estamos en un momento en que tenemos más ideales que ideas. Ay, sí, ¿no? sí. Y que estamos supliendo, bueno, eso yo lo agrego, ¿no? Que suplimos el pensamiento por una especie de mística, pero además una mística rara, ¿no? O sea, una mística que está a medio camino entre como que si quiero... Está campechaneada. Yo decía en algún momento, hacía la broma, ¿no? De que me gustan los animalitos, pero porque extraño al niñito Dios, de fondo, ¿no? O sea, de fondo estoy extrañando profundamente al niñito Dios, ¿no? Pero no quiero reconocerlo. Sí. ¿Qué crees tú que se piensa en este momento? ¿Tú cómo ves este momento desde este gusto por el pensamiento, desde esta obsesión por pensar? O sea, te ponemos la palabra pensamiento, ¿tú qué ves ahí? Pues sí, yo planteado así como lo están planteando, yo sí temo también que sea una carencia, porque cuando uno está en ejercicio, entonces piensa uno menos, no sé, cuando uno está... ejecutando algo con su cuerpo, pues no sé. En acción, sí. Y yo siento que eso le es muy propio a las sociedades primeras, pues, ¿no? La gente, para empezar, éramos nómadas. Y entonces todo el tiempo había que hacer algo, ¿no? Cualquier sociedad de estas primeras está físicamente activo todo el tiempo. Claro. Difícilmente, ¿no? Tienen como el momento de que nosotros en nuestra sociedad decimos, necesito descansar, prendo la tele. Siento que si necesitas descansar, descansa, ¿no? Claro. Entonces sí siento que en ese sentido el pensamiento es una carencia de, ¿no? Lo decía por ahí, Ken Robinson se llama, Sir Ken Robinson, uno que es muy experto en asuntos de educación y que yo estuve al tanto de sus conferencias en algún momento, y él decía que los académicos, los profesores universitarios en general son como mentes cuyos cuerpos son sus vehículos, los transportan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco esta era del pensamiento y de tan visual y de tan lo inmediato, tanta cosa de
No, que es muy maravilloso tener el contacto. Rápidamente yo me puedo contactar con alguien en Alemania, o sé lo que está pasando en todos lados, y etcétera, que tiene sus, desde luego, maravillas y bondades, pero también nos permite mucha inacción, ¿no? O sea, no hay que ir a ningún lado. Yo pienso, cuando yo estuve en Chiapas, que también para mí fue muy hermoso, pero claro, las mujeres ahí, ¿no?, se levantan y todo el tiempo hacen un trabajo físico. Y eso no quiere decir que no están pensando en términos, pues claro, no están pensando a lo mejor en términos intelectuales, pero en su sentido humano está todo muy completo, me pareció a mí. Entonces, estar tanto en el aspecto mental, creo que sí es una carencia y que tiene que ver con nuestra forma de vida, nuestra ya cultura, ¿no? Que yo, como tengo 2 hijos chiquitos, me da mucha confusión y risa y tristeza y una mezcla de emociones, porque la comida está en el súper. Ellos aprenden eso. Entonces yo no sé si ya dije lo que tenía que decir, pero es abismal. O sea, no, sí. La comida no está en el súper, ¿no? Además, uno en la vida, ninguna cosa de la vida es ir a donde hay una estantería y anaqueles llenos de cosas que uno elige. La vida no se parece, ¿no? La vida en su expresión, ninguna de sus formas se parece a eso. Y nosotros todo lo tenemos así, ¿no? Sí. Entonces siento que sí, tiene que ver con nuestra cultura, con la forma en la que vivimos, que desarrollemos tanto pensamiento. Y además, por ahí me decía una amiga, y a mí me daba mucha risa su forma de decirlo, que somos la generación granola. Sí, justamente, ¿no? Todo respeto al ambiente y a no sé qué, y todo, sí, muy cuidado, pero en una espiritualidad que todavía está hueca, sí, creo yo, o está queriendo dejar de estar hueca, para no ser tan horrible yo con mis palabras, pero, ¿no? Claro. O una espiritualidad que se aprendió en los anaqueles. Pues imagina. Sí. Que viene que también está consumida, que también es parte como de lo que uno que consume. Exactamente, que se puede encontrar en el mismo anaquel que encontramos la sopa de la... Ay, que sí, que híjoles, no. Sí. Y sí siento que hace mucha falta... Quizás eso es lo que yo hago con mis procesos, o sea, esta falta, o sea, como la vuelta, como el volver a la raíz, el volver a algo que sea... No sé, con Alexander Hick hablábamos qué complicado es pensar en el origen, porque, sí, ¿no? También es pretencioso incluso. Claro. Pero sí, un poco más, algo de menos impuesto, pues, a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza física, biológica también, ¿no? Ajá. Puede ser algo más primitivo. Pues yo creo que sí, creo que sí. Porque incluso, fíjate, en las formas artísticas, yo que lo platico luego con Juan Pablo, pienso, para mí musicalmente es muy fascinante lo tradicional, el canto... no sé, pues tradicional o aborigen o ritual, creo que es más acertada la palabra, pero creo que para mí tiene, ¿no? Como me genera todo esto, creo que justamente porque no están pretendiendo hacer una pieza compleja, estética, hermosa, que yo después pueda promover, o sea, no hay nada de, sino más bien está conectado con otra cosa, o sea, yo estoy cantando para contactarme con algo, comunicar algo, o sea, algo que tiene que ver con este ámbito que me sobrepasa, que me resulta. Pues sí, si quieren sí, exacto. Sí. Y entonces eso está lleno, ese canto está lleno de eso, y esos movimientos de pies o de manos o de, ¿no? Están llenos de eso, los tejidos, ¿no? Claro. Entonces no necesitamos, que también por ahí leía de un artista plástico chino que él decía, el verdadero arte es como una lucha. Y no tiene nada que ver con una pretensión estética. Mira, y que hablábamos de lo estético, sí, porque claro, ahí llega. Y por ahí entra al otro. Que yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que uno no debería de tener la pretensión de construirlo de esa forma. No, porque volvemos al punto, es preconceptual, ¿no? De hecho, ¿no? O sea, no es algo que se elabora desde el concepto. No, yo se elabora desde la emoción, tal cual. Sí. Y cuando no está despojada de esto, que sí podemos llamar espiritualidad o, ¿no? Como sea, sí, más bien, si sí está llena de eso, también entonces, pues al otro, no sé, todos creo que cuando nos enfrentamos a una obra, cualquier tipo de obra artística que es una obra maestra, digamos, lo que sea que cada quien entienda por eso. Que era mejor algo de lo que platicabas al principio, ¿no? Que dices, yo lo hago, de repente, ¿no? De repente tienes algo que decir, algo que se está moviendo adentro y lo saco. Dices, a lo mejor yo no entiendo, y me sucede también a mí, de los artistas que tienen un proyecto, ¿no? Y dicen, tengo que llegar a esto, tengo tal fecha para entregarlo. Sí. O, ¿no? En la beca me exige que tengo que hacer esto. Sí. La disciplina, igual hacerlo continuamente. ¿Nos estaremos yendo entonces hacia el arte de consumo?
Pues mira, debe haber todos los entremedios que se te puedan ocurrir, porque yo también siento que hay algo muy admirable de la gente que todos los días hace eso mismo que, o sea, yo sé de mí, yo ya sé de mí que yo trabajo con las palabras, o sea, hablando, en la conversación, o en la pensadera, o en la escritura, o en la traducción, porque también, la verdad que yo ya me encontré con que, o sea, finalmente por eso también estoy en la traducción, porque sí hay un vínculo muy fuerte con lo que está diciendo el otro, ¿no? Entonces puedo hacerlo, por eso digo, ¿no? Sí. Entonces siento que sería muy afortunado también tener como esa disciplina de decir, esto lo tengo que ejercer porque mientras que yo lo ejerzo seguramente me voy a volver mejor haciéndolo cada día. Ajá. Pero también, o sea, está por eso digo, toda la bola de entremedios que se nos puedan imaginar, desde sí el arte de consumo, que yo siento que es la gran mayoría de lo que tenemos a la mano. Uh-huh. Y pues seguramente está como la línea media, que será lo más saludable, es de trabajarlo todos los días. Y yo me imagino que también ser un buen, ¿no?, editor de uno mismo. A lo mejor yo tengo 12,000 trillones de páginas escritas, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que soplárselas, ¿no? De ahí yo digo, sí, bueno, ¿qué creen que les puedo compartir? O les quiero compartir ¿no? Sí. Eso creo que sería muy saludable, o está como a lo mejor el otro extremo como yo, como que me viene, ¿no?, el reburujo y sí, ya se vuelve una necesidad loca y entonces, ¿no?, trabajo y entrego y ya después digo, ay, no, ya no más por ahora, por favor. Ajá. Y ya no lo vuelvo a hacer en mucho tiempo, o lo hago pero de otra forma, ¿no? Por otras vías, como dices, la traducción, ¿no? Que también sí, o la conversación, que la verdad sí, ay, bueno, no, para mí es súper importante. Ajá. Y también, no sé, con los niños, con mis hijos, hay algo de mucho trabajo creativo, de otras formas. Uh-huh. Entonces también creo que ahí lo trabajo, no en mi fase de escritor, digamos, sino más bien como... Pero te alimenta, ¿no? De mamá. Ajá, totalmente, sí. Yo creo, sí, claro. No, y de ahí también se derivan estos procesos personales, ¿no? Como te digo, con los hijos uno... ve muchas cosas de uno que, además, o en mi caso, yo siento que es inminente trabajar, que no puedo decir, ay, sí está grueso, ¿verdad? Y ya como, ¿no? Siento que tengo que hacer algo a fuerzas. Entonces, eso alimenta mucho mi aspecto también de trabajo personal, que seguramente luego se vuelve... Se vierte. Claro, que esa es mi forma el vertedero es la escritura, sí. Uh-huh. Sí. Y ahorita, fíjate, aprovechando la plática, ¿no?, y que salió a relucir lo que es la conversación, uh-huh. ¿Tú qué opinarías sobre la entrevista como género o la entrevista en la actualidad? Pues yo pienso, yo desde hace mucho, yo nunca he entrevistado a nadie, pero creo que lo hago siempre sin que sea un trabajo. Ajá. Yo siento que la entrevista es, bueno, o sea, sensacional, ¿no? Por todos lados, por la conversación misma, pero además porque, y que eso es algo que me pasó también cuando me entrevistaron aquella vez que gané el premio, uh-huh. Que sí uno se da cuenta también... No es por nada, pero quién sabe hacerlo y quién lo está haciendo así como de, bueno, ¿y de qué se trata tu obra? Y tú así contestas algo como el médico una vez que yo fui, no, así el Seguro Social, entonces no me mira y está en la máquina de escribir. ¿Qué le pasa? Tengo tos. ¿Con flema o sin flema? Sin flema. ¿Cómo es la flema? Entonces, no, es que no tengo flema, ¿no? Es como si está escuchando o no. Entonces, creo que ahí uno puede leer al otro también en la conversación, decirlo. El entrevistador creo que, o sea, y creo que también es un aspecto de personalidad, el que tiene curiosidad por lo otro y lo que el otro le va a decir. Sí. Siento que es sensacional y es muy importante que ocurra, y siento que puede ser también, o que por ejemplo, en la radio, que es lo que yo tengo más cerca en todo caso con la entrevista, siento que es muy, la verdad, chafón, o sea... Lo hacen sin ninguna gana. Uh-huh. Es un puro mero trámite y eso se vuelve obvio, por lo menos para una persona como yo. Uh-huh. Entonces yo digo, ay, tienen ahí enfrente a ese. Bueno, no, otra, por favor. Sí, claro. ¿Qué va con él? Sí. Y no, son como preguntas de trámite. Creo que sí hacen mucha cosa de trámite, y siento que también la entrevista está como pensada para el que es famoso. Sí. Uh-huh. Y yo, en cambio, pienso que cualquiera es entrevistable, digamos, por Dios, ¿no? Sí, o sea, sí. Ajá. Sí, ahorita que decías de la radio, ¿no? Yo recuerdo que hablaba hace poco con un amigo con el que llegué a trabajar en radio en algún momento, y le decía que parte de lo que me había desesperado, y de hecho provocó en cierta medida mi retiro de la radio, tenía que ver con que los últimos entrevistadores que había visto preguntaban exactamente lo mismo, no importaba quién tuvieran enfrente. Ay, no, sí, no. O sea, matizaban algo, ¿no? Matizan algo. Sí, ¿no? como de, bueno, hizo esto, bueno, vamos a preguntar. Están preguntando exactamente lo mismo a todos, ¿no? Pero yo siento que eso es desinterés, ¿no? O sea... Sí, completamente. Pues y sí. es frustrante, ¿no? Sí. Escucharlo, ¿no? Ni siquiera verlo, ¿no? Pero...
Y en cambio yo siento que cuando hay una entrevista interesante, Sí. o sea, cuando el entrevistador tiene interés y también, claro, el que contesta tiene interés pues en su respuesta o en decir algo, pues yo siento que ahí, claro, porque insisto, a mí también la verdad las conversaciones me fascinan. Entonces cuando yo logro escuchar eso, me siento inmediatamente, se me ocurren cosas y pienso en lo sensacional que sería, quién sabe qué, o sea, es muy, creo que tiene ese aspecto incluso de artístico, claro. En ese sentido comparte con el arte, pues, que es que al otro le otorga mucho, ¿no? Y también algo escénico, ¿no? Sí. Que es irrepetible. Eso no pasa Es nada, ese claro. momento y Claro, jamás va a volver a claro. darse, ¿no? No, y cotorreábamos también ahorita, que ya no sé si quedó, no quedó, no creo que no, pero si nosotros repitiéramos esta entrevista, ¿no? Sí, 5 vamos a hacerla veces. 5 veces, ¿no? 5 veces. Claro, nos vamos a aunque tuvieran ahí encontrar? las mismas preguntas, claro, ocurriría así, de Y otra más con las forma. memorias de mis amigos, ¿no? Exacto. Qué buena pregunta, ¿no? Ya me la hiciste 5 veces y yo. Sí, y qué buena Nunca lo respuesta. había pensado. Ajá. Sí. Y hablando de lo efímero, ¿ah? De las artes escénicas. Sí, justamente. Sí. ¿no? Qué padre, pero sí, yo creo que en todo caso entonces la entrevista debía ser una especie de género artístico, fíjate, Claro. o sea... Bueno, no sé si... Sí. O la conversación. La conversación, ¿no? yo siento que además Bueno, es un Oscar arte Wilde por la todos lados. consideraba, ¿no? Yo lo creo Oscar así, Wilde tal cual. lo consideraba plenamente. Ujú. ¿no? Bien, antes de la pregunta final que tiene ahí Gerardo entre manos, es que a mí sí me da muchísima curiosidad. 2 provocaciones por ahí, nada más. 2 nombres. Ítalo Calvino, Ay. Chejo. Chejo. Ay. Sí. Pues yo termino por pensar que algo, o sea, cuando uno siente mucha interés por otro autor, creo que algo de sí mismo resuena en eso. Y justamente hace poco que me fui como por otro lado, en mis lecturas empecé a irme por otros lados que tienen que ver con cosas más bien metafísicas más que de literatura. No se sabe por qué fui a dar otra vez con Ítalo Calvino, fíjate. Bueno, no se sabe por qué, te digo porque sí, es algo como que me llega y es fascinante para mí. Y sí sé en términos como humanos decir, a mí me pasa, por ejemplo, con músicos como Beethoven o esta gente que hace composiciones muy complejas. A mí Beethoven me gusta en lo particular, pero que yo digo, ¿cómo hacen? ¿Dónde estaban conectados? ¿O de dónde? ¿Cómo, no? ¿Cómo hacen para concebir eso? A mí me pasa un poco con Ítalo Calvino eso. Y entonces estaba yo en estas lecturas metafísicas y ya ves cómo son los anaqueles de libros raros, Sí. como que te asomas quién sabe por qué razón y encuentras quién sabe qué. Bueno, así, entonces me encontré de nuevo con Palomar, que yo no sé si ustedes han leído Una Palomar maravilla, de Ítalo Palomar. Calvino. De hecho, es mi favorito de Yo Calvino, también, ese, por sí, mucho, sí. por mucho, el de Sobre Ítalo todo la Calvino. parte de la lengua. Ese. Entonces yo, ¿por qué no volví al de este que Palomar decide guardar silencio? No sé cómo se llama, porque por suerte lo tengo en italiano y puedo todavía leerlo en italiano. Pero entonces yo estoy leyendo, haciendo mi lectura metafísica, todo mi proceso así, metafísico loco, sin querer llego al anaquel de donde está Palomar y volví a ese y lo leo y claro, todos estos de Palomar en querer guardar silencio, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, pero es el de Palomar que no puede lidiar con la gente, de plano siente que no se encuentra como con la gente, entonces decide mejor mirar al universo y entonces no hacer del macro y después el micro, siente que si ya entiende el universo ya va a poder entablar relaciones personales y digo, perdónenme la palabra aquí los de las cámaras, pero pinche Ítalo Calvino, ¿cómo es que llegó? O sea, eso es, ¿no? Sí, básicamente metafísica y filosofía y no sé cuánto, puesto en unas palabras, son narraciones pequeñas, simples, Sí. contundentes y Directas. maravillosas. Sí. Ahora sí que, ¿cómo le hizo a mí Sí, eso, no? sí. Me da, Sí. digo, envidia como así de decir, qué mente, qué hombre, o sea, qué hombre maravilloso, qué padre que se le dio la gana ponerlo en palabras y que lo pudo hacer, ¿no? Claro. Y algo tan depurado, ¿no? Así, Pareciera así así simple, tan ¿no? Palomar simple. es así de simple. Sí, sí, sí. Palomar en la fila para pedir un queso en el supermercado. ¿No? O sea, son historias de un hombre y lindo, lindísimo, porque ay, tengo tentación de ir y traerlo, pero en la parte de atrás del libro de la edición que yo tengo es el propio Ítalo que dice, son cuatro líneas. Dice, el Palomar se trata de un hombre que se ha dispuesto a llegar a la sabiduría o a encontrar la sabiduría y no ha llegado todavía, ¿no? No ne è ancora arrivato, no sé bien cómo traducirlo, pero entonces, chin, mano, así, ¿no? Es Claro. como, ya está todo ahí a la vez, ¿no? O sea, Sí. qué bonito. Yo creo que por eso empecé diciendo, es que yo resueno con eso, por eso a mí Ítalo me resulta, la verdad,
una mente fuera de serie y siento que además es un ser humano muy simple, que yo siento que eso es a lo que hay que aspirar en todo caso, a no tener pretensiones. Y Chekhov, ay, pues, ¿no? Es otro tipo de también inteligencia muy... Yo no sé cómo, yo quisiera poder imaginar cómo se sentaba Chekhov a escribir, porque parece que es una cosa simple, ¿no? No parece que... No sé, fíjate que yo de él no sé en términos personales, siento que era una persona como simple, pero la complejidad de su... Cómo observa, especialmente que además en este caso es teatro, cómo observa, cómo construye su personaje, pues cómo observa a la gente, cómo puede regalarnos tanta, ¿no? Conocimiento a partir justamente de la relación de una persona con otra. Y eso, ay, bueno, no sé. Y que a mí me pasa con ellos dos, con Calvino, con Chekhov, y agregaría a Beckett, no sé qué. A mí Beckett, Siempre, fíjate que es curioso, sí. pero a mí Beckett como que me está vedado. Yo lo leo y digo, no sé, No entra, creo que no no entra, leo sí, bien, sí, no sí. sé leerlo. Sí. Y lo veo por ejemplo, en montajes afortunados o en videos que he visto de la BBC, de montajes de cosas pequeñas. Híjoles, y ahí es donde sí, ya me queda claro y digo, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo llegó a esas conclusiones? Además en piezas que duran 5 minutos o menos. Sí. Y está todo así, es completo. Sí, ve que también Sí, tiene eso. sí. Me pasa con ellos tres, que llega un punto en que lo estoy leyendo y digo, equivócate ya. Sí, ¿no? Se comete un error, maldito sea, no puede ser que alguien Qué escriba padre, de esa ¿verdad? forma. Qué padre, ¿no? Qué padre. Sí. Y a mí me pasaba al revés, cuando estaba estudiando la carrera de literatura que leí Madame Bovary de Flaubert. Entonces yo, claro que ya aquí está todo el asunto de más páginas y no sé qué, yo decía, yo pensando, partiendo desde luego, desde mí, decía, ¿cuánto le habrá tomado escribir todas estas páginas? Porque yo, claro, me tardó 1 año y medio en escribir 27 cuartillas, ¿no? Entonces yo lo pensaba y decía, ¿por qué no corregirá sus párrafos? O sea, le salen así bien ya desde el principio, Don ¿no? Raúl nos dijo que no. Don Raúl Ortiz Ortiz dijo ¿sí, que no? no, que él cree que no corregía tanto Flaubert. Pues yo también no lo creo. Si no, ¿cómo haces para estos que Para tienen llegar a eso, ¿no? A obra? esos volúmenes. Sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí. lo haces? Pues no corrí, o sea, como que confías en tu pluma o algo, no sé, te fluye muy bien. Ajá. Yo no es que no confíe en mi pluma, más bien les digo que soy como, sí, devuelvo la mirada todo el tiempo, soy muy observadora y siento que todo el tiempo sobra algo, entonces, ¿no? Sí. Edito. Y ellos, si, por ejemplo, si corrigieran, ¿cómo tendría tiempo para llegar a las otras tanto de páginas así? No, yo no veo cómo, sí, no veo cómo. Es una cosa u otra, ¿no? Exacto. Que yo no sé cómo, sí, siento que es por personalidad, porque yo no sé cómo un novelista puede, o sea, digo ya, una sola novela, ¿no? 300 cuartillas. Digo, yo las puedo escribir a lo bestia, pero jamás, ¿no? Ya desde que fueran una sola cosa. Ya ni hablar de Proust, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí debe ser otro tipo, Sí, creo sí, yo, de son inteligencia. Porque Una que yo además a eso no. súmale el tiempo Sí. de Perdido. convivir. Por cierto, sí, pero sí, directamente, ¿no? No, súmale el tiempo Pero que ¿qué pasará? para conversar. No creo que pasen tanto tiempo en la pensadera entonces, ¿no? Claro. Yo sí creo que debe haber algo más fluido como Claro. entre lo que pienso y digo, que a lo mejor ya eso es una misma cosa, lo que pienso y digo. A mí no me pasa eso. Claro. Para nada, básicamente. Claro. Efectivamente. Vamos más Sí. despacito. Y bueno, tenemos aquí una última pregunta. Y que también me resonó ahorita que mencionaste a Italo Calvino. Ajá. ¿No? En el momento que el capitán le dice a Timón, ¿no? Y a ver qué nos puedes decir alrededor de esta frase. Dice, habrá perdido lo único que sí tiene, la posibilidad de seguir sin encontrar. Pues sí, siento que también está ya relacionado a lo que dijimos antes de... El capitán, claro, desde luego otra vez está manejando porque a él lo tienen amenazado y él si no tiene forma, o sea, si lo dejan en ese bote salvavidas a la deriva, no hay mucho que resolver, no tiene ni brazos ni piernas, básicamente, ¿no? Entonces está manejándolo, pero también no se equivoca porque él y este pasajero, el telescopio, se encontraron en ese sentido. Es decir, el pasajero quiere creer que está buscando y que ese es como su objetivo, ¿no? O más bien quiere creer que tiene una búsqueda particular, pero esa también es su forma de decir, no sé qué, ni dónde, ni cómo. Y pues sí, ¿no? El capitán
no se equivoca y yo creo que sí le funciona. O sea, al telescopio sí eso le hace pensar en, Dios mío, ¿y si tiene razón? ¿Y si es el capitán el que me va a llevar, no? Entonces eso, bueno, desconfigura toda el entramado de amenazar al capitán. También ya lo decíamos antes, yo creo que así funcionamos, no sé si mucho o muchas veces o muchos, pero es tratando de... Es que no sé si estamos, creo que medio básicamente perdidos. O sea, entonces estamos tratando de... Es que ya no sé, me pierdo porque pienso que a lo mejor es solo mi forma de pensar, pero una vez fui a un doctor homeópata bastante interesante, entonces tenía yo síntomas así muy fuertes, influenza, ¿no? Dolor de cabeza y ojos y fiebre, bla, bla, bla. Entonces yo ya estaba muy lista para decirle al doctor mis síntomas y él me recibió diciendo, o sea, de plano así, oye, ¿y tú para qué piensas que venimos al mundo? Entonces, claro, me tomó por sorpresa muy agradable, desde luego, pero entonces yo, claro, me abismé, Dios mío, sí, no, es que esto es una cosa muy seria, hay que pensar, porque yo la verdad todavía no lo sé. Entonces, no, y así, abismada en mi pensamiento, y lo que alcancé a arrojar como respuesta fue, pues yo creo que, pues a cumplir nuestra misión. Y me dice, pues unos dicen que venimos a ser felices. Entonces yo, claro, casi dije, bueno, gracias doctor por la consulta, hasta luego, ya no me voy. Pero lo que quiero decir con esto es, sí siento que no sé si todos, no sé si tenemos tan claro, y otra vez también vuelvo a lo de las sociedades originales. No sé si ya en nuestras sociedades tenemos claro qué somos, quiénes somos y cómo funcionamos, porque ya también pensar en cuál es nuestro objetivo me parece casi pretencioso, pero esa gente que está allá viviendo, no sé, en comunidades indígenas, etcétera, o a lo mejor los idealizo, pero no se complican con cuál, no, ¿qué será? ¿Quién sabe qué? Mi misión y estas cosas del capitán y el telescopio, ¿no? Yo siento que ellos obedecen a una cosa como que es mucho más natural, es mucho más inmediata en su naturaleza, ¿no? Claro, como hay que, no sé, hay que ir a la milpa o hay que ir por agua al río y entonces se va resolviendo como y al mismo tiempo eso me hace a mí el ser humano que soy. Y ya en nuestras sociedades otra vez estamos mucho como en lo de la pensadera y entonces estamos en el de estar equivocada, no sé cuál es mi misión, doctor, en esta vida, ¿no? Pues no, pues claro que no sabes cuál es tu misión, a lo mejor ni hay tal cosa, ¿no? Añoraríamos o añorarías esa posibilidad de seguir. Yo todo el tiempo también una de estas obsesiones raras que tengo es un referente que además no tengo de pensar en cómo harían esas personas que viven en el Amazonas, ¿no? Frente a esta situación, o sea... Sí quisiera, me gustaría mucho. Tengo además esta como especie de añoranza utópica de vivir más en el campo y de, ¿no? Hacer más cosas de, yo qué sé, con la tierra y con mis manos y, ¿no? Y yo insisto que incluso lo hemos perdido hasta con nuestra relación con la propia concepción de la modernidad, ¿no? O sea, que yo lo pensaba y me imagino mucho a, no sé, a Cartesio, a gente como Galileo, etcétera, en el afán de descubrir, ¿no? O sea, de maravillarse, claro, ¿no? Claro. Y se nos olvida que esa era la condición principal de lo moderno, ¿no? Ahora parecería que ya el asombro nos queda tremendamente de lado, ¿no? Sí. Y a veces parecería que es mal. Sí. Cuando todavía tienes la posibilidad de asombrarte. Sí. Así como, pero si todo está... Y que el asombro es retirar la sombra, ¿no? Entonces algo nos da miedo en retirar esa sombra, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde estamos tan saturados como de esta cosa que se llama información en general, que ya no creemos que efectivamente, para empezar, no hay nada nuevo ni distinto, pero además no tenemos tiempo. Me acuerdo mucho de haber visto un cuadro de Tamayo, no me acuerdo si en el propio Museo Tamayo o en alguna exposición por ahí alguna vez, o en un libro incluso, ni sé, pero que se llamaba algo como... estos edificios no me dejan ver la luna. Claro, entonces yo me sentí fascinada porque, claro, entonces dije, esto también tiene mucho que ver. Yo, si llueve, pues no me entero, estoy en mi casa, o si llueve más de la cuenta, pues al fin que no tampoco, en realidad sí hace mucho tráfico la lluvia, ¿no? O sea, ya el referente es patético porque no es la cosecha o el río que no, es como... En términos, claro, yo estoy hablando de la ciudad y hay mucha gente, por fortuna, que no vive en las ciudades y que no lo experimenta como yo, pero sí creo que tenemos no sé cuántas veces miramos al cielo en el día y no sé cuántos de nosotros sabe orientarse por, ¿no? Las estrellas o... Entonces sí tenemos ya, nuestro cuerpo ya no está como
en la búsqueda. Incluso estaba yo leyendo hace no tanto como que cuando uno está con las computadoras o estas cosas electrónicas, claro, los ojos no tienen que hacer los ajustes propios que hacen en la visión normal. Todo el tiempo tienen que hacer ajustes. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que eso, pero puesto como en todo nuestro cuerpo, en los sentidos, en la emoción, en la percepción, en incluso el desarrollo físico. Y yo insisto que incluso lo hemos perdido hasta con nuestra relación con la propia concepción de la modernidad, ¿no? O sea, yo lo pensaba y me imagino mucho a, no sé, a Cartesio, a gente como Galileo, etcétera, en el afán de descubrir, ¿no? O sea, de maravillarse, Claro, ¿no? claro. Y se nos olvida que esa era la condición principal de lo moderno, ¿no? Ahora parecería que ya el asombro nos queda tremendamente de lado, ¿no? Sí. Y a veces parecería que es mal, Sí. cuando todavía tienes la posibilidad de asombrarte. Así como, pero si todo está... Y que el asombro es retirar la sombra, ¿no? Entonces algo nos da miedo en retirar esa sombra, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde estamos tan saturados como de esta cosa que se llama información en general, que ya no creemos que efectivamente, para empezar, no hay nada nuevo ni distinto, pero además no tenemos tiempo. Me acuerdo mucho de haber visto un cuadro de Tamayo, no me acuerdo si en el propio Museo Tamayo o en alguna exposición por ahí alguna vez, o en un libro incluso, ni sé, pero que se llamaba algo como... estos edificios no me dejan ver la luna. Claro, entonces yo me sentí fascinada porque, claro, entonces dije, esto también tiene mucho que ver. Yo, si llueve, pues no me entero, estoy en mi casa, o si llueve más de la cuenta, pues al fin que no tampoco, en realidad sí hace mucho tráfico la lluvia, ¿no? O sea, ya el referente es patético porque no es la cosecha o el río que... No, es como... En términos, claro, yo estoy hablando de la ciudad y hay mucha gente, por fortuna, que no vive en las ciudades y que no lo experimenta como yo, pero sí creo que tenemos no sé cuántas veces miramos al cielo en el día y no sé cuántos de nosotros sabe orientarse por, ¿no?, las estrellas o... Entonces sí tenemos ya, nuestro cuerpo ya no está como en la búsqueda. Incluso estaba yo leyendo hace no tanto como que cuando uno está con las computadoras o estas cosas electrónicas, claro, los ojos no tienen que hacer los ajustes propios que hacen en la visión normal. Todo el tiempo tienen que hacer ajustes. ¿Sí? Entonces yo creo que eso, pero puesto como en todo nuestro cuerpo, en los sentidos, en la emoción, en la percepción, en incluso el desarrollo físico, en la fuerza, en la capacidad de desplazamiento, de respuesta incluso. O sea, yo creo que la falta de movilidad es absolutamente. Sí. Absolutamente. Moisés Martínez en algún momento decía, ¿no?, que este movimiento que desarrollamos para escribir nos tomó cerca de 800,000 años de evolución. Y lo estamos supliendo por un movimiento muy básico, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor te lleva más tiempo. Pero además de hacerle así, ¿no? De hacerle así, pero además es lo que estás escribiendo ya ni siquiera, no hay por qué hacerlo completo. Pones, ¿cómo me ponen algunos en el chat? Ponen el famoso NTP, que yo claro deduje, pero es el de no te preocupes. Ok. ¿Ya viste? Pero por favor, ¿en qué momento? Entonces, no solo ya nada más es el dedo, sino además ya es NTP. Ya ni siquiera me tengo que esforzar en pensar las palabras que debo decirte, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que es falta, mira, por cierto, de lo del barco, es una falta de movilidad, además muy procurada. Todo el mundo está muy encantado con la falta, o está sin darse cuenta, creo yo, de todo lo que no es positivo en la falta de movilidad, pero procurándola lo más posible. Y otra vez también, volviendo a otro aspecto de la conversación en términos políticos, me parece que eso también es algo que se procura para mantener a la sociedad en un canal, en el mismo camino, para provecho de alguien o de nadie en realidad, ¿no? Ahorita que mencionabas eso del que todo permanezca como de una manera controlada, pues creo que era lo que te sucedía cuando mirabas los ojos de otras personas, ¿no? Ese es un riesgo. Ay, pues yo sí, así lo sentía verdaderamente. Cuando encuentras, ¿no?, la mirada del otro, te estás poniendo en riesgo. Es un riesgo evidente. Pues es un encuentro, ¿no? Y con todo ese tipo de riesgos, ¿no? O sea, yo siempre he decidido que cuando me preguntan que por qué la gente no lee, no puedo dar estadísticas, se refiere a eso, ¿no? Al afán de no correr ese riesgo que representa también encontrarse con ese otro que está dialogando, ¿no? O sea, como dice Michel Foucault, ¿no? Pues sí, podrá ser que ya murió hace 400 años, pero de alguna forma sigue dialogando contigo, ¿no? Pues tanto así que lo que yo les decía, o sea, además si uno se pone, digamos, desde mi perspectiva, no solo está dialogando conmigo a partir de sus palabras, sino que yo, repito, pues, pero a partir de sus palabras yo puedo tener esa mente en movimiento, o sea, a esa persona en movimiento. Claro. Pues hemos asumido un riesgo, ¿no?, con esta entrevista. Exactamente. Y creo que ha sido riquísimo. Sí, ¿no? Gracias, sí, para mí sí. Diana Miral, pues muchas gracias por tu gracias tiempo, por esta plática.
Francisco de León. Gerardo Castillo acá, y pues también agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado. Ya les estaremos dando información acerca del montaje de Un propósito claro, la obra de Ileana Villarreal, y pues mientras tanto los esperamos en la próxima entrega de Vacantes. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, hasta luego. Todo sigue en orden, vamos de camino. Telescopio. Abra para escucharme si es tan amable. Capitán, ¿abre? Continúe siendo paciente, hijo, que lleva usted a los hombros la ardua misión de encontrar una buena tierra. Telescopio. No, capitán. Creo que me he estado engañando. No estoy seguro de saber si he de llegar a algún lado. Capitán. No pierda tanto tiempo pensando. Aprenda alguna labor de los marineros, yo qué sé. Telescopio. Y creo que los he arrastrado a una travesía interminable y ya no puedo permitirme ser el responsable de tanta miseria. Capitán. No es miseria, señor. Así se vive en la mar. Telescopio. No me interrumpa, por favor, porque lo que en verdad quiero decirle es que supongo que lo más conveniente será que yo desembarque con los marineros en la próxima estación de reabastecimiento y que ustedes, ya libres de su compromiso conmigo, tomen alguna otra misión más venturosa. Capitán, no se enrede. Ha tomado mucho sol y no ve nada claramente. Todo esto es muy simple. El único lugar en el que se puede vivir es aquí, y mientras así sea, ni usted ni nadie abandonará esta nave. Telescopio. No, capitán, no me escuchó. Los he estado engañando. Yo no voy a ningún lado. Capitán. No, usted no escuchó bien. Todo está podrido. Todo. Es preferible esto. Telescopio no responde. Capitán. Timonel. Este hombre está insolado. Que lo lleven a bodega y le den agua. Timón, desde su sitio, a Pez. Ya oíste. Mientras el diálogo continúa, Pez deja sus cosas y va hasta donde está Telescopio. Capitán. Ya verá que luego de un descanso a la sombra va a recuperar su certeza. Telescopio. No, capitán. Mi certeza no puede depender de mí. Capitán. No lo sufra tanto. Así es la vida. Su certeza depende de mí, la mía de la de mi tripulación y la de esta nave de la suya. Telescopio. Por eso es necesario que me confirme si de verdad cree que he de llegar a algún sitio. Capitán. Si lo que quiere es escuchar que usted es un hombre destinado a grandes propósitos, debió haber elegido consultar a un vidente. Aquí lo que hacemos es navegar. Telescopio. Me temo que ya no lo estoy entendiendo, capitán. Hace una leve inclinación de cabeza, con su permiso. Telescopio toma de la mano a Pez, quien lo conduce a la escotilla. Ambos descienden. Oscuro. Muchas gracias. Gracias.